La emoción y el sentimiento nublan el conocimiento, y dicho sea con todo el cariño a los votantes, bueno, del PSOE y de Sumar, porque al final, pues oye, todo el mundo merece un respeto, por supuesto, independientemente de sus opciones, salvo los ladrones, los asesinos o los que los justifican, pero con todos los respetos, digo, dentro de un orden, a los votantes de izquierdas. Y con todos los respetos a mis queridos amigos votantes de Vox, tengo muchos votantes de Vox en la familia y en mi entorno personal y en mi entorno laboral. Oigan, que los periodistas también votamos, ¿eh? Aquí uno de los pocos que no es de ningún partido soy yo. Sí, os lo creáis o no os lo creáis. Bien, dicho todo esto, hay gente que sigue pensando por ahí que el presidente del gobierno va a seguir siendo Pedro Sánchez. Hay gente que le encantaría, aunque creo que no lo piensa nadie, que la presidenta va a ser Yolanda Díaz. Hay mucha gente que piensa que son millones los que van a votar a Vox, que son millones, es verdad, y que son millones los desengañados del PP que han votado al PP y votaron a Rajoy y votaron a Aznar, pero no van a votar a Feijóo porque es un globalista o no sé qué cosas dicen y no se fían de él. Y el presidente va a ser Abascal. ¿Cómo pueden ustedes decir que el presidente va a ser Feijóo? Pues miren ustedes, vuelvo a repetir, la emoción y el sentimiento nublan el conocimiento. Y lo bueno que te dan, una de las cosas buenas que te da este oficio, amén de otras, es un sano escepticismo. Digo sano porque si fuéramos escépticos ácidos, pues no podríamos vivir, porque claro, veríamos perversidad por todas partes, allá donde miráramos. Yo tengo cabeza matemática y creo que la vida en general y la política, que es parte de la vida, muy importante, son matemáticas, es un mero cálculo de probabilidades. Y hombre, al 95%, 95%, pensar que el 24 de julio Alberto Núñez Feijóo no va a ser el presidente del gobierno de España sería, como dice mi señor padre, al que Dios dé muchos años y al que envío un abrazo desde aquí porque me ve todos los días, sería faltar a la justicia del Señor, vamos, sería faltar a las leyes de la física clásica, de la newtoniana y de la física cuántica. O sea, Feijóo va a ser el presidente del gobierno. Otra cosa es con qué mayorías, con qué aritmética parlamentaria y cuál sea la fórmula que elija para gobernar, porque va a necesitar a Vox y va a necesitar a Santiago Abascal, por mucho que en Génova jueguen con el escenario de que con 150 ya se van a comportar, como bien nos recordaba ayer el bueno de Josué Cárdenas, como si tuvieran mayoría absoluta. Cuidado, que a lo mejor no son 150 y son 140. Y Abascal, y lo hablaba el otro día con un íntimo amigo mío, os sorprendería saber con quién, y alto responsable del partido político Vox, a lo mejor ni Feijóo tiene 150 ni Abascal tiene solo 30. Y lo firmo, seguramente tiene razón. Por tanto, ojo, porque la primera decisión que tenga que tomar Alberto Núñez Feijóo no va a ser la de derogar esta ley, derogar esta otra, tomar una serie de medidas urgentes económicas. Ayer presentó 365 medidas, una para cada día del año. No, la primera decisión que va a tener que tomar Feijóo, incluso antes de anunciar, porque ya los tiene en la cabeza, nos consta, porque nos lo han dicho, si no la totalidad de su gabinete, la práctica totalidad de sus ministros, va a ser qué fórmula quiere elegir para articular su acción de gobierno y para durar 4 años, para que la legislatura sea larga, que él presida un gobierno fuerte y que dure lo que tenga que durar, y no 1 año y medio, porque le van a empezar a dinamitar esta gentuza que se van a ver expulsados del poder desde el primer día. A partir de ahí tendrá que tomar decisiones económicas de serio calado. Como bien nos va a recordar, y cito al autor de la frase y de la idea, que es mi compañero José Antonio Puglisi, responsable de la edición económica de Periodista Digital, de 24 Horas Economía. Todo lo que haga lo tendrá que ir haciendo paulatinamente. Que nadie, ni los más acérrimos del PP, piensen que Feijóo va a terminar en 2 meses con el paro, porque eso es imposible, con las cifras que dejan estos mugrosos, ni que va a eliminar la deuda, tenemos un 113 y pico, casi un 114 sobre el PIB oficial, en 3 meses, en un trimestre, porque es imposible, ni que va a reducir el déficit al 3% en un trimestre, como exige Europa, porque eso es imposible, tendrá que ir gradualmente. Pero, como decía esta mañana, ese gran comunicador, los días pares, los días impares, a veces, pues, claro, hay que poner una vela a Dios y otra al diablo, un abrazo como siempre, Mauricio Casals, pero suele ser un tipo
muy atinado y que suele dar en el clavo, cuando quiere, que es casi siempre, Carlos Alsina: por sus hechos les conoceréis. Aquí no le vamos a dar un cheque en blanco a Alberto Núñez Feijóo, ni en política ni en economía, que es de lo que hablamos, de lo que vamos a hablar en los próximos 45 minutos en Generación Euro. Y le vamos a juzgar desde el primer día, desde el primer mes, desde el primer trimestre y desde el primer año de gobierno por sus hechos. Por sus hechos, vuelvo a repetir, les conoceréis. Pero de momento, como hablábamos, en el final de La Retaguardia, el programa que acaba de terminar con Pilar Castellanos, de momento tenemos confianza, no nos queda otro remedio que fiarnos de Alberto Núñez Feijóo, porque hemos estado en manos durante casi 5 años de un trilero, de un mentiroso y de un tipo, aparte de antidemocrático y corruptor de las libertades, de la Constitución y del Estado de Derecho, que no es que nos haya mentido ni haya cambiado de opinión, es que no ha dicho ni una verdad. Por tanto, Feijóo, de momento, que además parece un hombre serio, con empaque, que tiene el Estado en la cabeza, por mucho que intenten denigrarle y denostarle, la izquierda y la extrema izquierda, que si viene de no sé dónde, que si no tiene ni idea de cómo funciona la administración, limpiaos la boca, hombre, que tiene 4 mayorías absolutas a sus espaldas. A ver quién de vosotros tiene esas obras completas. Yolanda, ¿a ti quién te ha elegido? ¿A ti quién te ha votado? A todos los ministros que tiene en el gabinete, que la mitad la gente no sabe ni cómo se llaman. Insisto, un poquito de respeto a quien dentro de 3 semanas, menos de 3 semanas ya, va a ser presidente del gobierno in pectore. Vamos a concederle un voto de confianza y después, vuelvo a citar a Alsina: por sus hechos les conoceréis. Dicho lo cual, y ahora ya, y remato este editorial, que no quiero que sea largo, vuelvo a recordar a mi querido José Antonio Puglisi: no va a poder hacerlo todo en 2 ni en 3 meses, porque el paquete que le deja toda esta gente, todos estos sectarios y estos inútiles políticos y económicos, es de una envergadura tal que lo vamos a empezar a ver a la vuelta del verano, cuando empiece a practicar esas auditorías de infarto que sin duda se van a producir. Arrancamos esta tercera Generación Euro de esta primera semana hábil de julio, miércoles 5 de julio de 2023, y saludamos ya a Jesús Lucía, ya conocido de todos los amigos y espectadores, asesor financiero. Don Jesús, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función de cuando recuperen nuestros espectadores este enlace. Muy buenos días, pues muy bien, aquí ya preparándonos para este día. Bueno, Jesús, oye, el otro día hablamos de muchas cosas, hablamos del mercado inmobiliario, hablamos de compra, de venta, de alquiler, de estas cosas. Luego te pediré, bueno, pues porque está bien, aunque sea una vez cada 15 días, cada 3 semanas, ir testando un poco la evolución del mercado, que como todo en la vida, pues es, valga la redundancia, una cosa viva, pero no hablamos de fiscalidad y a lo mejor hoy es un buen día para hacerlo. ¿Por qué digo esto? Bueno, hoy estamos a 5 de julio, hace 5 días que muchos españoles han tenido que retratarse ante Hacienda, la práctica totalidad del paisanaje, que vive de una nómina, mayor o menor, pero de una nómina, pues tributa por IRPF, que no es, por cierto, siempre lo recuerdo, la parte más importante de la tarta fiscal del Estado. El Estado recauda las 2/3 partes, me lo discutí alguien el otro día, no es verdad, las 2/3 partes de la recaudación fiscal del Estado es vía imposición indirecta, básicamente IVA. Pero bueno, el IRPF es una parte muy, muy importante, es la parte de León, y digo que pues hace unos días nos hemos tenido que retratar todos los que nos sale la declaración de la renta, no a devolver, sino a pagar. Qué importante es, Jesús, y esto los asesores financieros, cuando llega un cliente, pues si no es lo segundo, es lo primero que les decís, ¿no? La planificación financiera, porque tú puedes ganar mucho dinero, pero si no eliges primero la forma más correcta, como persona física, como sociedad, dentro del mundo societario hay una miríada de posibilidades, pues la diferencia a la hora de soportar o a la hora de tributar de una forma o de otra, y por tanto de ser víctima de una mayor o menor presión impositiva de la voracidad estatal, pues puede llegar a ser muy notable. Totalmente, estoy completamente de acuerdo. Y a ver, aquí al final yo creo que tenemos que separar sobre todo las personas que están contratadas y las personas que pues, son autónomos y tienen una empresa, ¿no? Porque al final la parte de la fiscalidad en la que se puede incidir es diferente. En cuanto a personas físicas directamente que van a hacer sus cuentas con el fisco, pues bueno, hay que tener en cuenta todo el tema de deducciones fiscales, sobre todo en función de la comunidad autónoma donde estemos viviendo, porque hay determinadas comunidades pues que tienen ciertas exenciones o en función de te puedes desgravar de una serie de gastos que siempre lógicamente
tendremos que tener debidamente justificados, ¿no? En cuestión de autónomos, lo mismo, tenemos que llevar siempre ese control financiero y como muestra, pues ahora tenemos nuestras liquidaciones trimestrales de IVA y de IRPF y en empresas lo mismo, tenemos que llevarlas contabilizadas, tenemos que tener esa previsión, no esperar solamente al último día y hablar con el gestor a ver cuánto nos toca pagar, sino que debemos llevar esa correcta planificación para ver cómo podemos incidir. Siempre tenemos vehículos fiscales, pues cada vez un poquito menos, porque recordemos que, por ejemplo, todas las aportaciones a planes de pensiones privados, pues las deducciones que obteníamos anteriormente se han reducido a prácticamente mínimos. Pero bueno, sí que podemos optar por otros productos de ahorro e inversión que nos permitan, no tanto ahora, sino en el futuro, el generarnos pues ese complemento también para complementar la pensión que podamos tener. Está meridianamente claro. ¿Cuánto desfase puede llegar a haber entre, claro, no vamos a entrar en el trazo fino, aunque podríamos, porque nos llevaría a una conversación muy larga, pero, por ejemplo, dentro del mundo de los autónomos, que es el mundo que más margen tiene, la diferencia de ser autónomo societario o ser autónomo pues de otro tipo, como la ley exige además si eres autónomo societario, te tienes puesto un sueldo a ti mismo, pues tienes que tributar IRPF no solamente el personal, sino IRPF de sociedades, aparte del rejonazo que te pegan, casi 400 pavos, el mínimo, por el mero hecho de ser autónomo, factures o no, lo cual a mí me parece un completo y absoluto abuso. Podríamos hablar también de esa confusión inducida torticeramente por parte de la administración al ministro Escrivá, que no es ningún idiota y sabe de esto, será más o menos malintencionado, pero sabe de esto, entre la confusión que suele hacer el Estado y por tanto la agencia tributaria, en el caso de los autónomos, ya que hablamos de 4 millones, que no es baladí en este país, entre ingreso y beneficio, que manda narices. ¿Puede haber un decalaje a lo mejor de un 15 o un 20% de diferencia, así grosso modo Jesús, entre tributar de una forma o tributar de otra? Sí, sí, pero lógicamente sobre todo va a depender del nivel de facturación y de beneficio que nosotros alcancemos, ¿vale? Al final, lógicamente por sociedades se puede llegar a tributar un poquito menos, pero esto podemos hablar de que tiene que ser para cuando estemos facturando por encima, aproximadamente, como decías tú, trazo grueso, por encima de los 80-90 mil euros. ¿Vale? Correcto, Si no, porque por debajo, para alguien que tiene, por ejemplo, y tenemos gente en nuestro entorno, 30, 40, 50 mil euros al mes, pues te sale mucho más caro una sociedad. Este tópico instalado en la calle, sobre todo entre gentes de izquierdas, o no de izquierdas, o gente que no tiene una idea muy cabal de cómo funciona el mundo fiscal y el mundo financiero, nada, es que tú tienes una sociedad porque tributas menos. Claro, para la gente que esté por debajo del nivel que dice Jesús, y una leche, te puede salir mucho más cara una sociedad. totalmente. Los costes de tener una sociedad al final son un poquito más, son más caros, ¿no? Que el de autónomo. Más que nada ya solamente por el hecho de tener que presentar las cuentas anuales al registro mercantil, ya tenemos un coste que como autónomo no lo tenemos, ¿no? Entonces, adicionalmente, pues tenemos lógicamente otros costes de servicios exteriores, pues sobre todo tipo gestoría, que lógicamente los costes son un poquito más altos que la contabilización de un autónomo, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que hay que echar números y luego también depende mucho del tipo de actividad, ¿vale? Porque en función del tipo de actividad, la sociedad limitada, aunque sea unipersonal, pues nos puede llevar a que Hacienda piense que realmente es una actividad que podríamos estar haciendo como autónomos y que realmente tenemos que facturar directamente a la sociedad como persona física, facturar esos beneficios o esa nómina a la empresa, aunque nos pongamos una única nómina. Y te pueden aplicar, bueno, el concepto de transparencia fiscal, corrígeme si me equivoco, cuando yo estudiaba, pero a lo mejor eso está ya obsoleto. Pero te pueden hacer una revisión o una paralela simplemente por eso, porque a la inspección le parezca porque le viene bien a ella que tú tendrías que tributar como persona física. Y te sigo poniendo un ejemplo, dices, oiga ya, pero vamos a ver, mire, yo es que como soy así, con perdón, de gilipollas,
aunque no supero los 55.000 euros al año, pero tributo a través de una sociedad. O sea que le estoy yo pagando a usted más impuestos de los que pagaría como persona física. Y aún así me está usted tocando las narices y me dice que tendría que tributar de forma diferente Sí, para ahorrarme dinero. Pregunto, ¿esos así es. supuestos absurdos se pueden producir? Se pueden producir. De hecho, ocurre. Es decir, al final, los rendimientos que obtiene la empresa, al final, mucha parte de la inspección te los atribuyen como rendimientos del trabajo. Y tributas a lo que tengas tú como persona física, no al nivel de sociedades. Es decir, tú al final tienes que emitir como una factura a tu propia empresa con esos beneficios o con ese margen que has generado porque te tiene que ir a renta. Y eso, aunque, insisto, seguimos rizando el rizo porque, aunque aquí hablamos para todos, pero hay 4 millones de autónomos, 3.900.000 en este país, y muchos de ellos son autónomos societarios que en la mayor parte de los casos, bueno, puede ser el tío que tiene un bar y paga 2 nóminas, 2 camareros, o la señora que tiene una peluquería y le paga 2 nóminas a dos peluqueras o a 2 oficialas y tal, ¿no? Pero buena parte, no sé qué porcentaje, pero buena parte de los autónomos societarios lo son de ellos mismos. O sea, son sociedades unipersonales, ¿no? Bueno, o no unipersonales, pues tienen puesto un sueldo a sí mismo y no pagan nómina alguna. Por tanto, a mí me sigue pareciendo un sin Dios porque tú tienes la obligación, como te tienes puesto un sueldo a ti mismo, porque te obliga la ley, tienes la obligación de hacer un IRPF societario, el 111 este de las narices, y luego pagar IRPF como persona física. Sigo Eso es. rizando el rizo. Totalmente, sí. A ver, estos casos de inspecciones sobre todo es cuando, pues, por ejemplo, en el caso de un abogado que hiciese una sociedad y no tuviese contratado a nadie, no tenga ningún despacho, sino que solamente, por ejemplo, teletrabajase, ahí es cuando te pueden tener más, te pueden decir que toda esa actividad que tú estás haciendo la podrías hacer directamente como persona física, no necesitas una sociedad. En el momento en el que tú ya empiezas a tener trabajadores o tienes una sede, ahí ya sí que cumples un poco más los requisitos para poder ser Ya, una sociedad limitable, ¿vale? ya. O sea, unipersonal. No es tanto para cuando la misma actividad la podrías facturar realmente solamente como si fueses autónomo. Claro, Jesús se refiere a cuando, que es un supuesto muy habitual, no sé si genérico o mayoritario, pero desde luego el porcentaje es muy elevado, cuando tu sede social es tu propio domicilio, claro, Correcto, correcto. claro. Oye, y ya hablamos un poquito del mercado inmobiliario, ya rizando el rizo del todo. En nuestro negocio, no es el caso, ¿eh? Pues hay algún listo que ya está tomando apuntes y tal, pero tú imagínate que yo soy, no voy a decir nombres de youtuberos muy conocidos, pero todos sabéis a quién me refiero. Bueno, me refiero a la élite, ¿no? Que esto es muy difícil, ¿eh? Porque este negocio es dificilísimo y hay que tener y nosotros tenemos aquí en el agregado millones de visitas, pero el porcentaje de beneficio que te dan este tipo de plataformas luego es marginal. No viene al caso deciros aquí por cada 1.000 o por cada 10.000 visitas lo que te queda, pero de verdad alucinaríais. Pero bueno, digo, por ejemplo, hay algunos youtuberos que es que tienen cada día, en cada programa, millones de visitas. Estoy pensando en uno, que es buenísimo, ya sabéis a quién me estoy refiriendo. Dicen, coño, pues me voy a vivir 184 días al año, o 300, o 200, o los que me dé a mí la gana, me voy a vivir a Andorra y me voy a vivir a Oporto. Y ahí el fisco ya, claro, se pone de manos, porque en teoría, oye, si tú eres residente fiscal andorrano o portugués, ahí no te pueden echar mano. O te pueden tocar las narices. Pues mira, aquí no soy completamente especialista en este tema, pero seguramente te podrán tocar un poquito las narices sin ninguna duda. Por lo menos engorrarte a papeles y a Claro, justificar datos, seguro. Y siempre al final, bien es cierto que algo te pueden llegar a encontrar o algún papel te falta sí. y ya tenemos Ya el lío tenemos, armado. ya tenemos el lío. Aunque le saques el convenio de doble imposición y digas, oiga, pues si yo estoy tributando en Portugal, que es donde vivo, o estoy tributando yo que, oye, como si me voy a Ginebra, macho, a vivir, que a la gente no le mola porque tiene un clima muy fastidiado, pero a mí Suiza es un país que me fascina.
y dices, ya estoy tributando yo al fisco suizo y además, y le sacas el convenio de doble imposición. ¿Me está usted pidiendo que tribute también a la Hacienda española? Pero es lo que dice Jesús y dice, bien, como ellos tienen tiempo, abogados y dinero, te aburren y como las aseguradoras, con perdón, todos los respetos a las grandes aseguradoras, como las aseguradoras o los bancos, las entidades financieras, te aburren y te entierran a papeles durante años. Oye, no quiero robarte muchos minutos, Jesús. Mercado inmobiliario, desde la última vez que hablamos, evolución, han pasado algunas semanas. ¿Se ve dinamismo? ¿Está vivo el sector? Está un poquito parado. Bueno, no cabe decir que al final seguimos todavía con un poco de escalada del tipo de interés, del Euribor. Ya hemos sobrepasado el 4%, de hecho junio ha cerrado en el 4. Es el primer dato de julio, nos hemos ido al 4,10. En breve tenemos otra reunión del Banco Central Europeo que estamos viendo a ver qué decisión toman, si sube otro cuartito de punto o lo deja como está. En teoría, si hay subida será la última. Las previsiones son la estabilización durante el verano, inicio del otoño y seguramente para final de año podamos empezar a notar pequeñas bajadas en el Euribor. En el Euribor. ¿Hasta dónde crees tú, y te despido ya, Jesús, hasta dónde puede llegar? ¿Hasta el 5, hasta el 6, 5,5? Bueno, es muy difícil, claro. No. Yo no creo que supere el 4,5, no creo que llegue a superar. Yo creo que estará en torno al 4,20, 4,25 y a partir de ahí empezar a bajar como muchísimo. Y a pesar de todo, y ya esta ultimísima, sigue siendo interesante, creo que hablamos de esto la última vez, sigue siendo interesante la posibilidad, porque el 95% del paisanaje, claro, como hemos tenido 20 años en dinero gratis prácticamente, o a tipos negativos, descontando la inflación, ¿sigue siendo interesante el cambiarte a una hipoteca tipo fijo? No. Ahora mismo hipoteca tipo fijo no, porque los precios que están dando las entidades no son competitivos, porque ahora mismo hipotecas a tipo fijo podremos estar hablando de que están en torno al 3,80, 4%, un poquito menos, pero al final nos estamos hipotecando durante 30 años en una situación fija y estamos teóricamente en un punto coyuntural. Por eso lo que hablamos el otro día, hay que ir a hipotecas tipo mixto, en los cuales nos cubramos estos 5 o 10 años a un tipo fijo que está en torno al 2,40, 2,80 y a partir de ahí volver al Euribor, a una parte variable, en el cual también ya habremos amortizado una parte de nuestra hipoteca, con lo cual el efecto que nos produce un tipo de interés un poquito más alto va a ser inferior. Porque como siempre recordamos, toda la vida de Dios, esto hasta cualquiera que haya comprado alguna vez una casa, pues sabe que los primeros años lo que estás amortizando, el 80 o el 90% son intereses y el capital lo empiezas a amortizar pues ya casi cuando ya has pasado como mínimo la tercera parte de la vida útil del crédito. Jesús Lucía Cortés, asesor financiero, que tengo yo siempre muchísimo gusto en hablar contigo en Generación Euro, en Periodista Digital. Cuídate mucho y te envío un abrazo. Un fuerte abrazo, encantado de estar con vosotros. Encantados nosotros también, Jesús. Oye, creo que tenemos ya a José Antonio Puglisi. Al otro lado llevas unos minutos. José Antonio, responsable de 24 Horas Economía, la división económica de Periodista Digital. ¿Cómo estás, José Antonio? Feliz miércoles. Hola, Eurico. Encantado de estar una vez más contigo. Oye, encantados de tenerte. Dame un par de referencias que nuestros espectadores, amigos y lectores de Periodista Digital y de 24 Horas Economía puedan encontrar si ahora mismo pinchan nuestra página. Tenemos varias informaciones del mercado laboral, pero si las unimos todas, lo que venimos a demostrar es que existe una gran burbuja, un gran castillo de naipes que ha venido construyendo el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social, que está a punto de derrumbarse, y prevemos que esto ocurra una vez pasadas las elecciones generales del 23 de julio, y esto se debe a varias cosas. El primero es que el Ministerio se ha negado a dar los datos, una vez más, de los fijos discontinuos. En concreto, decir cuántos están activos y cuántos están parados. Era un dato que llevan un año prometiendo y que una vez más se excusan en las comunidades autónomas para no desvelarlo y por lo visto se dará a conocer una vez pasadas las elecciones y es un dato fundamental para ver cómo están inflados los datos del Ministerio
y derrumbar un poco esta propaganda que se viene haciendo desde el gobierno de Sánchez y de Sumar del beneficio que ha tenido el gobierno en el mercado laboral. También tenemos economistas incluso fieles a la cadena, a La Sexta, advirtiendo que a partir de septiembre Cuerpo los datos tierra. del paro ya no van a ser tan positivos. Y se lo Qué están tíos. atribuyendo al Banco Central Europeo por el aumento del tipo de intereses y el impacto que va a tener en la economía española. Sin embargo, también todo parece ser reflejo de que el mercado, como han venido inflando las cifras, ya no da más de sí, y que todo esto se va a dar a conocer a partir de julio, agosto, una vez también que pase el efecto del verano y del propio calendario laboral. Y otro dato fundamental que demuestra que las cifras que presume el gobierno son falsas, que también es información que llevamos en 24 horas de economía, es que el presidente del gobierno mintió en su entrevista con Ana Rosa Quintana al presumir del paro juvenil, ya que los propios datos del INE le desmienten, diferentemente del grosor, le desmiente incluso en grupos de 16 a 19 años. En el primer trimestre se pasó de un 42 a un 46%, de 20 a 24 años se pasó de un 26,5 a un 26,7, y de 29 a 29, de 25 a 29 de un 16,9 a un 17,1. Por lo cual hemos visto que en todos los renglones va aumentando el paro juvenil y que no tiene ninguna vericidad los datos que está ofreciendo el presidente del gobierno. Sólidas las propuestas que le hemos escuchado. Vamos avanzando ya y vamos concluyendo Generación Euro, José Antonio. Sólidas las propuestas que le vamos escuchando a Alberto Núñez Feijóo para cuando gobierne, que va a gobernar. Es decir, si la vida son matemáticas, ya sabéis que yo siempre presumo de ser hombre de números y tener cabeza matemática. Lo digo por los amigos, que os envío un abrazo, que me enviáis todos los días correos al correo de Periodista Digital diciendo: ¿cómo puede usted decir que Feijóo va a ser el próximo presidente del gobierno si somos millones los que hemos votado al PP, ya no le votamos y solo nos fiamos de Santiago Abascal? Coño, esto es como el tío que lee solamente el ABC y dice, pero si, mira, si es que esto es lo... O sea, es decir, que hay mucha más gente en el mundo, de verdad, y que yo no sé si el señor Michavila tiene razón cuando dice que Feijóo va a tener 150 escaños, a lo mejor es un poco generoso, y que Santiago Abascal va a tener solamente 30, a lo mejor es un poco cicatero con Abascal, pero hombre, tendría que haber un corrimiento de tierras o un choque ahí de dos placas tectónicas para que el señor Feijóo, el día 24 de julio, es decir, dentro de 18 más 1, 19 días, no sea presidente del gobierno. En fin, vamos a intentar no dejarnos llevar, porque la emoción y el sentimiento, decíamos cuando yo me dedicaba profesionalmente a la bolsa, la emoción y el sentimiento en los mercados nublan el conocimiento. Tú puedes pensar que el mercado, por un ejemplo estúpido, va a seguir subiendo, pero dices, coño, pero si es que en las últimas 2 semanas ha perdido 7 puntos porcentuales el IBEX y el Nasdaq y los principales índices europeos. Pues dices, joder, pues sigue alcista, sigue largo y ya verás el piñazo que te llevas. Bueno, perdón, esto es un comentario muy respetuoso, pero si suponemos que Feijóo va a ser el próximo presidente del gobierno, como parece que va a ser en el 95% de las posibilidades estimables, de momento nos va sonando bien, José Antonio, la música de algunas propuestas. Ha dicho, por ejemplo, que no va a derogar la reforma laboral. Hombre, ¿cómo la va a derogar? Si el 80% es de Fátima Báñez, que era ministra de Trabajo en el 2012 y que es una de sus principales asesoras económicas. Otra cosa es que introduzca los retoques correspondientes. Y luego está José Antonio, yo lo vengo preguntando estos días a Riera, le pregunté a Marcos de Quinto ayer, le pregunté anteayer a Daniel Lacalle el lunes. ¿Tendrá margen suficiente, tú crees, te lo pregunto ya como periodista económico avezado, Feijóo, para bajar impuestos con la deuda que nos van a dejar estos tíos? Feijóo, lo bueno que ha hecho es que también ha hablado con mucha claridad. Ya, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas seguramente sí se ha modificado. Sin embargo, el impuesto a la banca y a las energéticas, él ya avisó de que no iba a ser derogado inmediatamente, que iba a ser retocado, que iba a ser modificado, pero que sin embargo necesitan ese dinero para hacer frente a la gran deuda que deja el gobierno de Sánchez. También es verdad que Feijóo va a tener que apostar por una política más austera y tener que recortar mucho del músculo que tiene, de esa mega estructura que montó el gobierno de Sánchez con Podemos,
pero no es una labor imposible. Hemos visto cómo los gobiernos del PP han apostado con muy buenos resultados a la reducción de los impuestos, y a pesar de que el PSOE y la izquierda intentan asustar al ciudadano con el modelo que ocurrió en Reino Unido, de que esa reducción masiva de impuestos tuvo que dar marcha atrás. En España, en las comunidades autónomas donde se ha venido implementando, el efecto ha sido todo el contrario. Ha habido mayor promoción del empleo, mayor promoción de la empresa privada, mayor promoción de la inversión, con lo cual es un modelo que se podría trasladar a Moncloa, siempre con ciertas limitaciones, y en aquellos lugares donde no se pueda eliminar un impuesto por ser necesario para mantener el gasto público, sí se pueda modificar para que sea lo más justo posible. Además, yo creo que es fundamental entender de que Feijóo no va a llegar a hacer milagros. La economía viene arrastrando un conjunto de problemas que van a estar ahí en el momento que él asuma las riendas del gobierno, y que tiene que hacer frente a ellos, y que esta evolución no va a ser inmediata. No es que va a llegar Feijóo y al día siguiente el paro desaparece o de que el PIB se va a disparar de un día para otro. Es verdad que los mercados se muestran optimistas hacia un cambio de gobierno y que mucha inversión está esperando este cambio para tener mayor seguridad jurídica y poder invertir. Sin embargo, todo lleva su tiempo. José Antonio Puglisi, responsable de 24 Horas Economía, la división económica de Periodista Digital. Cuídate mucho y buen trabajo, compañero. Y lean Periodista Digital y 24 Horas Economía. Te envío un abrazo. Igual. Gracias a todos vosotros. Hasta aquí Generación Euro de hoy. Mañana jueves 6, más y mejor. Hasta mañana.